Tenía 17 años y me encontraba sola en una casa donde recientemente habíamos llegado. La casa lucía espeluznante, cuyos muros susurraban historias de antiguos moradores que nunca se fueron del todo. La casa, con su aire viciado y pesado, parecía cobrar vida al caer la noche. Mi hermana pequeña, cuyo miedo era palpable, evitaba a toda costa el cuarto con la cama de agua, donde constantemente se sentían extrañas vibraciones. Desde la puerta de nuestro dormitorio, la habitación de nuestra madre se podía ver perfectamente y tenía una zona de estar con un gran ventanal que daba al porche delantero. Una tarde, al regresar de la escuela, ya cayendo la oscuridad, mi hermana se detuvo en seco. Una presencia inquietante, atrajo su mirada hacia la ventana de la habitación de nuestra madre. Allí, recortada contra el último resplandor del día, se encontraba una silueta de un hombre alto y sombrío, una figura que destilaba una oscuridad más profunda que la misma noche. No estaba afuera, sino dentro, como si siempre hubiera estado allí. Al entrar a la casa, mi hermana estaba pálida, y sus palabras tropezaban unas con otras mientras describía la aparición. Desde ese día, la paz nos fue arrebatada, dejándonos en un estado perpetuo de vigilancia. Días después, con la casa vacía y en silencio como único compañero, me desperté en la cama de agua sintiendo el peso de una presencia desconocida. Mi gato dormía a mis pies. De repente se puso a gruñir y silbar. Paralizada por el terror, sentí como mi gato se desplazaba por mi espalda, retrocediendo hasta quedar entre la cabecera y mi cabeza, como si intentara protegerme de algo que no podía ver. Un zumbido ensordecedor llenó mis oídos, ahogando cualquier otro sonido, y la cama de agua se agitaba como si estuviera poseída. El zumbido se intensificaba, y con él la imagen de un hombre sombrío invadía mi mente. Sus ojos vacíos y su sonrisa torcida se grababan en mi conciencia. Así que, en un acto desesperado, llené mis pulmones de aire y junto con mi gato saltamos de la cama al mismo tiempo, huyendo del cuarto sin mirar atrás. Me encontré en el porche, temblando y sin aliento, con el teléfono en la mano y las lágrimas corriendo por mis mejillas, mientras le contaba a mi novio el horror que había sentido. Cuando mi familia regresó, el alivio fue efímero, pues sabía que algo se había quedado con nosotros en esa casa. Ahora, cada noche antes de dormir, rezo para no poder encontrarme de nuevo con esa presencia maligna, ese hombre sombrío que me recordó que los demonios, aunque a veces son invisibles, son tan reales como el miedo. Contacté al fantasma que vi en mi habitación cuando tenía 10 años. A los 16, decidí buscar a la niña que había aparecido ante mí años atrás. Siempre supe que invocar a los espíritus no era un juego, que requería respeto y precaución. Así que con mi amigo recurrimos al método más conocido, una tabla Ouija. La casa estaba vacía, su vastedad y el jardín independiente le daban un aire de misterio. Nos acomodamos en la parte más antigua de la casa, un ala construida en 1870. No era el lugar del primer encuentro, pero eso me tranquilizaba. La habitación elegida era amplia, con techos altos de madera oscura y grandes ventanas adornadas con pesadas cortinas. La luz de las velas danzaban al ritmo de la música de fondo que habíamos puesto para amenizar el ambiente, y la chimenea proyectaba sombras perturbadoras. Colocamos la tabla Ouija en el centro de una mesa antigua, rodeada de libros, una laptop y una bocina, y así comenzamos. Tras varios intentos fallidos, estábamos a punto de abandonar la sesión cuando, de repente, el puntero cobró vida. Un frío recorrió mis dedos y nuestras miradas se encontraron llenas de temor y asombro. ¿Hay alguien allí?, pregunté con voz temblorosa. Sí, fue la respuesta lenta pero firme. Acusé a mi amigo de manipular el juego, pero su mirada me convenció de la verdad. Continuamos descubriendo que la niña, Ana, de 10 años, había muerto el 31 de julio de 1874.
¿Dónde te he visto antes?, pregunté. En tu dormitorio, ella respondió. Mi amigo, con una mezcla de temor y fascinación, quiso hacer una pregunta. Asintiendo, lo observé formular palabras. ¿Deberíamos tenerte miedo? En ese instante, las velas titilaron como si estuvieran a punto de extinguirse. La habitación se enfrió abruptamente y la chimenea perdió su calor, como si una sombra invisible absorbiera la vida del fuego. Nos levantamos de golpe, preguntándonos qué hacer. En ese momento la bocina se apagó, interrumpiendo la música. Nos miramos incrédulos, pensando si era posible que esto estuviera sucediendo. Entonces, la bocina y el logotipo en la manzanita de mi MacBook cerrada se iluminaron sin explicación. Esto no debería de estar pasando, murmuré. Pero antes de que pudiéramos terminar, la bocina emitió un sonido ensordecedor, una música de órgano que resonaba como una señal de mal agüero. Retiramos nuestras manos del puntero y corrimos hacia el jardín. Desde allí, observamos cómo la música continuaba y unas sombras indescifrables cruzaban la ventana de un lado a otro. Después de un tiempo, las sombras desaparecieron. Armándonos de valor, regresamos. Apagué la bocina y abrí mi laptop. No había nada fuera de lugar, excepto por las velas apagadas y los libros esparcidos. Ahora vivo con el temor constante de que esa presencia regrese. Muchas personas no creen en fantasmas hasta que les toca vivir una experiencia paranormal. Así pensaba yo, hasta que hace unos años me tocó pasar la noche más terrible de mi vida. Tenía 35 años y me había quedado sin trabajo por la pandemia. El lugar donde trabajaba cerró y varios de nosotros nos quedamos sin trabajo. Por un tiempo me dediqué a buscar otro empleo, pero era muy difícil encontrarlo o postular a uno fácilmente, hasta que encontré uno como vigilante de una funeraria. Cabe destacar que la funeraria era grande, parecía un templo. Para ser sincero, no me apetecía trabajar como vigilante, pero en mi situación no tenía muchas opciones. Apliqué para el puesto, esperando que no me llamaran, pero vaya sorpresa, el mismo día me llamaron para ofrecerme el trabajo. Me dieron unas indicaciones y me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar esa misma noche. Acepté, aunque no me gustaba el turno nocturno, no era por el miedo a los fantasmas. Llegó la noche y me presenté en el lugar con una hora de antelación. El otro vigilante aún estaba en el lugar. Charlamos un rato mientras llegaba la persona que me había citado. El vigilante, muy amable, me dio un recorrido por el lugar. Cuando llegó la hora, la persona encargada me dio algunas instrucciones del lugar. Nada que el vigilante no me haya explicado antes. Relevé al vigilante, así que me quedé solo en el lugar. Con el tiempo hice algunos rondines por el lugar. Todo parecía ir bien. Salía de mi cubículo cada hora y tardaba unos 15 minutos en hacer un recorrido, así que tenía tiempo suficiente para hacer otras actividades. Me puse a ver una película con mis auriculares puestos. Después de un largo tiempo, empecé a escuchar unos cánticos de una mujer en pena. Pensé que eran sonidos de la película. Le puse pausa, pero no. Me quité los auriculares y efectivamente, no era nada de la película que estaba viendo. Me levanté de la silla muy desorientado, pensando que tal vez alguien había entrado y no me habían avisado. Pero las luces del lugar aún seguían apagadas, por lo que me extrañé aún más. Me dirigí al lugar donde velaban a las personas. Y sí, de ese lugar provenían los cánticos. Abrí la puerta lentamente, alumbrando con mi linterna, y en los asientos de hasta adelante vi a una mujer de negro, de la cual salían esos cánticos. Me acerqué y con mi mano le toqué el hombro, que se sentía huesudo. Le dije, ya es muy tarde, no puede estar aquí. En eso dejó de cantar, se levantó y sin poder verle el rostro se fue del lugar. Supuse que me había hecho caso y se había ido de ese lugar. Volví a mi cubículo, pero ya no estaba tan tranquilo.
y no faltaba mucho para volver a hacer mi ronda, así que me dispuse a dar la vuelta para ver si no había nadie más en el lugar. Salí de mi cubículo y caminé por los pasillos oscuros de la funeraria, alumbrando con mi linterna. No se escuchaba nada, solo el eco de mis pasos. Llegué a la sala donde había visto a la mujer. Ya no se encontraba nadie. En su lugar encontré una flor marchita sobre el asiento. La tomé con curiosidad y en ese momento sentí un escalofrío. Era una rosa negra. En ese momento empecé a escuchar cómo las puertas de aquel lugar comenzaron a golpearse con fuerza, como si alguien o algo quisiera entrar. Extrañado, intenté salir del salón, pero en la puerta del salón estaba aquella mujer de negro. Y en esta ocasión se dejó ver el rostro. Juro que al momento de escribir esto me vuelve el pavor. La mujer no tenía rostro. En su lugar, la cara de una calavera y en sus ojos la misma oscuridad. La mujer rápidamente se me abalanzó y yo por el miedo paralizado me caí hacia atrás. La mujer en unos instantes desapareció. Con las pocas fuerzas que me quedaron rápidamente me levanté y salí corriendo de aquel lugar. Abandoné el trabajo y ya ni siquiera me presenté para renunciar. No quería saber nada de aquel maldito lugar.